Esta semana vamos a trabajar con operatoria con números decimales. Primero vamos a reforzar algunos contenidos que vimos la semana número 2 y 3 sobre decimales, tipos de decimales y sus aproximaciones. Recuerden que en este PowerPoint podemos encontrar toda la materia, teoría, ejemplos resueltos y también link donde ustedes pueden reforzar el contenido visto. Al finalizar la clase, recuerden que tienen que resolver la guía práctica que van a encontrar en la página del colegio. Bueno, primero vamos a recordar los tres tipos de números decimales. Ya, primero tenemos los decimales finitos, que son aquellos que tienen una cantidad limitada de decimales, o sea, un decimal, dos decimales, 5 decimales. Recuerden que la parte decimal es aquella que está después de la coma. En este caso tenemos el 4,12. Este número decimal tiene dos cifras, ¿ya? Después tenemos los decimales infinito periódicos, que son aquellos donde todas las cifras decimales se repiten infinitamente. O sea que la rayita, el periodo va a estar sobre todos los números que están después de la coma. En este caso sería el 45. Y los decimales infinitos semiperiódicos, donde no todas las cifras decimales se van a repetir infinitamente. Podemos ver el siguiente caso, donde el único número periódico en este caso sería el número 3, que es el que lleva la rayita encima. Y el 45 es un número fijo que no se va a repetir, cifras fijas, perdón, y estos números se llaman anteperiodos, que son aquellos que no se repiten. Ahora, para hacer la diferencia entre los finitos y los infinitos, podemos tener la rayita sobre el número periódico o también los puntos suspensivos. Y tipos de aproximaciones vimos dos, ¿ya? El truncamiento es uno de ellos. Recuerden que el truncamiento solo se escribe el número decimal hasta el valor que nos indican, ¿ya? Por ejemplo, es el número decimal 2,8657 truncado a la milésima. La primera cifra es de la décima, centésima, milésima, 10 milésima. En este caso, la milésima es la tercera cifra decimal, en este caso sería el 5. O sea que hasta ahí nosotros tenemos que cortar nuestro número. O sea que nos va a quedar 2,865. Las demás cifras, que en este caso sería el 7, se pierde, ¿ya? Y el otro método es a través del redondeo. Aquí tenemos que observar la cifra siguiente al valor posicional que nos indica. Si este es 5 o mayor a 5, tenemos que agregar 1 al dígito que vamos a redondear. De lo contrario, si es menor a 5, se mantiene igual. Por ejemplo, si tenemos 0,8579, nos dicen redondear a la décima. La décima es la primera cifra. Entonces, nosotros tenemos que observar la cifra siguiente a la décima. En este caso, después del 8 viene el 5. Como es 5, al 8 nosotros le vamos a agregar una cifra más, o sea que redondeado va a ser 0,9. Ahí tenemos una imagen, ¿ya? Donde aparece el nombre posicional de cada una de las décimas. A la derecha podemos encontrar de la coma hacia la derecha tenemos la parte entera, ¿ya? Y hacia la izquierda tenemos, perdón, hacia la derecha tenemos la parte decimal, ¿ya? La primera cifra se llama décima, la segunda se llama centésima, la tercera milésima, 10 milésimas, 100 milésimas y así sucesivamente. Aquí tenemos algunos ejercicios para poder reforzar en el cuaderno. Ya, ahora como ya reforzamos los tipos de decimales y sus aproximaciones, vamos a seguir con operatoria. Aquí tenemos un problema inicial. Dice, Josefa quiere repartir 20,25 litros de agua en vasos de 0,5 litros. ¿Cuántos vasos necesita Josefa para repartir toda el agua? Aquí tenemos que ver qué operación
tendríamos que aplicar para ayudar a Josefa. Vamos a retomar este problema al final cuando veamos todas las operatorias para ver cómo podemos resolverlo. Primero, para sumar y restar números decimales, debemos ordenar cada cifra por su posición entera y decimal, manteniendo siempre la coma alineada. Si observamos acá esta suma, podemos ver que las comas se encuentran todas alineadas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que siempre alinear unidades, decenas, centenas, en el mismo orden. Lo mismo con la parte decimal, décima, centésima, milésima, y luego hacemos una suma o resta según la operación que nos pidan en forma normal, ya hacia abajo. Entonces aquí nosotros incluso si queremos podemos completar con ceros para que todos los números tengan la misma cantidad de decimales. Cuando los ceros están a la derecha de los números decimales, estos no tienen valor, ¿ya? Entonces podemos agregar todos los ceros hacia acá, perdón, hacia la derecha que nosotros queramos y no nos van a valer de nada. Entonces aquí tenemos 5, 3 más 4, 7, 4 más 7 más 1 me da 12. Después tenemos 4 más 6 más 3 más la reserva nos daría 14. Nos queda una reserva más 3 más 5 más 12 serían 11. Y 2 más la reserva serían 3. O sea, y la coma decimal se conserva. Entonces sería 314,275. Acá podemos encontrar otros ejemplos. Suma normal, ¿ya? Acá se agregaron 2 ceros para poder igualar la cantidad de números decimales y sumamos de forma normal hacia abajo. Y ahí tenemos una resta, ¿ya? Es una resta normal. Recuerden cuando tenemos reserva y tenemos que pedir una unidad al vecino, ¿ya? También se agregó un 0 para poder igualar la cantidad de decimales y no tengamos confusión. Tenemos 3 ejercicios donde ustedes pueden practicar, ¿ya? Para multiplicar números decimales. Ya, para multiplicar números decimales tenemos que realizar la operación como si fueran números enteros y al resultado final se le ubica la coma contando de derecha a izquierda según la cantidad total de cifras decimales que tengamos. Entonces acá primero vamos a multiplicar por el 5. 5 por 4 son 20, quedan 2 de reserva, ¿ya? 5 por 3 son 15, más las 2 de reserva serían 17, queda una reserva. 5 por 0 son 0, más la reserva que tenemos arriba sería 1. Luego, como no tenemos más números en nuestro divisor, en nuestros factores, solo tenemos el 5 en este caso. Vamos a contar cuántas cifras decimales tenemos en total. En este caso, si observamos el 0,34, este solo tiene 2 cifras decimales, que serían el 3 y el 4. Por lo tanto, nos vamos a correr 2 espacios contando desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un espacio, 2 espacios, dado que teníamos 2 números decimales, ¿ya? Entonces sería 1,70 o esto es lo mismo que decir 1,7. Recuerden que el 0 a la derecha no tiene valor en los decimales. Luego tenemos 1,25 por 21. Hacemos los mismos, multiplicamos normal, ¿ya? Y en este caso también tenemos 2 cifras decimales, por lo tanto, al final del resultado vamos a corrernos la coma en 2 decimales. Ahí tenemos 2 ejemplos, ¿ya? Perdón, un ejemplo. En este caso hacemos la multiplicación normal, partimos con el 5 primero, término a término, luego con el 3, término a término, y al final sumamos ambos resultados. Y vemos al final, tenemos un decimal acá y 2 decimales acá,
Por lo tanto, en total tenemos 3 números decimales. Por lo tanto, tenemos que dejar 3 números decimales en nuestro resultado. Y para dividir números decimales, tenemos que primero igualar la cantidad de decimales agregando ceros a la derecha, ¿ya? Luego, veamos acá por parte. Primero dice, igualar la cantidad de números decimales agregando ceros a la derecha. Acá podemos observar que tenemos 1,325 dividido en 0,5. El primer número, que sería el dividendo, tiene 3 números decimales y el divisor tiene solo un número decimal. Por lo tanto, tenemos que dejar ambos con la misma cantidad de números decimales. Para eso, vamos a agregar 2 ceros al lado del 5. De esta forma nos van a quedar 3 decimales en el dividendo y 3 decimales en el divisor. Luego, eliminamos la coma, esta coma se elimina y vamos a dividir como si fueran números enteros. Por lo tanto, me quedaría 1325 dividido en 500. 1325 dividido en 500. Y hacemos la división, ¿ya? El 500 en el 1325 cabe 2 veces. Ya 2 por 500 son 1000, para llegar a 1325 me sobran 325. Luego el 500 en el 325 no se puede porque es un número más pequeño, por lo tanto sacamos coma decimal y vamos a agregar un 0 para poder continuar nuestra división. El 500 en el 3250 cabe 6 veces, 6 por 500 son 3000, por lo tanto nos sobran 250. Luego el 500 en el 250 no se puede porque es un número más pequeño. Para seguir dividiendo agregamos otro 0 y el 500 en el 2500 cabe 5 veces. 5 por 500 son 2500, así que nos sobran 0, ¿ya? Por lo tanto, el resultado de esta división sería 2,65. Ya, ahora podemos resolver el problema inicial, ¿ya? Dado que Josefa quiere repartir una cantidad sobre otra, tenemos que dividir. Por lo tanto, vamos a dividir 20,25 dividido en 0,5, que es la capacidad que tiene cada vaso. Luego, seguimos los pasos, que es igualar la cantidad de decimales. Este número tiene 2 decimales y acá tenemos solo 1. Por lo tanto, tenemos que agregar un 0. Ahí nos quedan 2 decimales y 2 decimales. Luego eliminamos la coma decimal y los dividimos como si fueran números enteros. Por lo tanto, me va a quedar 2025 dividido en 50. Y hacemos nuestra división. El 50 en el 20 no se puede, por lo tanto tenemos que separar 3 cifras. El 50 en el 202 cabe 4 veces, ¿ya? 50 por 4 son 200, por lo tanto me sobran 2. ¿Ya? Aquí bajamos el número 2, que sería este. Bajamos la siguiente cifra, que sería el 5. El 50 en el 25 no cabe, 0 veces, no se puede. Por lo tanto, para poder seguir nuestra división, voy a agregar un 0 y la coma decimal, que sería esta. El 50 en el 250 cabe 5 veces. 5 por 50 son 250 y me sobran 0. Por lo tanto, el resultado de nuestra división sería 40,5. Pero como no podemos tener 4 vasos y medio, nosotros lo vamos a aproximar a 41 vasos. Eso sería la cantidad de vasos que necesitaría entonces Josefa para repartir todos los litros de agua. Acá tenemos 2 multiplicaciones y 2 divisiones para que puedan practicar en su cuaderno. Recuerden conectarse a las clases de Zoom para poder resolver dudas y volver, ¿cierto?, a repasar la materia visto esta semana.